a la escuela dominical. Amén. Qué bueno que viniste, que estás aquí. Qué bueno por cada persona que está ahora conectada con nosotros a través de la radio y de las redes sociales. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y le pido al Espíritu Santo que me ayude a traer esta palabra hoy, porque es una palabra que si nos agarra bien el corazón, el alma, el espíritu, puede transformar y cambiar nuestras vidas de una manera radical. El tema o el título de esta predicación de este día es La pelea. Ya lo anuncié ayer, envié ahí un afiche, no sé si lo visteis, la pelea. Porque hoy os quiero hablar de la pelea que mantiene el ser humano permanentemente, y es una pelea consigo mismo. Todos los seres humanos están formados de cuerpo, alma y espíritu. Nuestra alma es lo que Dios quiere salvar. Él dice en su palabra que Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Cuando dice corazón, tú tienes que entender alma. O sea, lo que va a sobrevivir de nosotros para la eternidad es nuestra alma. Nuestro espíritu y nuestro cuerpo no van a vivir la eternidad. Nuestro espíritu es el aliento de Dios de vida que Él ha puesto en nosotros, y nuestro cuerpo se va a esfumar, se va a descomponer, porque el Señor a sus hijos le va a dar un cuerpo nuevo y glorificado para que puedan vivir en la eternidad. Así que lo único que va a perdurar y perseverar y permanecer de nosotros para vida eterna es nuestra alma. Así que tenemos una permanente pelea entre nuestro cuerpo, nuestra carne y nuestro espíritu. Porque por medio del espíritu es como nos comunicamos con el Espíritu Santo. Y por medio de la carne es con lo que nos comunicamos con el pecado y con el mundo. Dice la palabra que Dios no se entiende con nuestra carne. Por eso cuando estamos orando en nuestros tiempos de oración, lo primero que estamos haciendo es tener unos primeros minutos de quietud y de silencio, como nos manda y nos enseña la palabra, delante de Dios, para que todo lo que sea de la carne sea quitado y solo permanezca lo del Espíritu para poder conectar y entrar en la presencia de Dios. Pero tú y yo vamos a tener todo ese tiempo esa pelea. La pelea entre nuestra carne, lo que la carne nos demanda, lo que nuestros pensamientos o nuestros criterios personales nos demandan, y lo que demanda el Espíritu de Dios para nuestra vida. El apóstol Pablo tenía también esa pelea. En un momento determinado de su ministerio, él oraba, y así lo recoge y lo registra la palabra, donde él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él también tenía sus luchas, él también tenía sus peleas. Era un hombre de Dios, renovado por Dios, transformado por Dios. El apóstol Pablo nació de nuevo para Dios, pero él seguía viviendo en un cuerpo de carne como tú y como yo. Y tú y yo seguimos viviendo en este cuerpo de carne y estamos permanentemente peleándonos. Porque también el apóstol Pablo es el que dice: yo quiero hacer lo bueno y hago lo malo. ¿No te pasa a ti lo mismo? Queremos hacer lo bueno, sin embargo hacemos lo malo. Hacemos mucho propósito de enmienda con Dios, pero luego llega nuestra carne, nos arrastra y hacemos lo malo. Queremos dejar de mentir y seguimos mintiendo. Queremos dejar de caer en la misma trampa cada día y seguimos cayendo. Y así lo decía el apóstol Pablo: yo quiero hacer lo bueno y sin embargo hago lo malo. Así que si le pasaba al apóstol Pablo, tranquilo, porque te pase a ti no pasa nada. Porque hoy el Señor viene a darnos la clave de la libertad. Él viene a darnos la clave de la libertad. Y yo quiero que vengas conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Le dice Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Léelo conmigo en alto, por favor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Sabes cómo se titula este pasaje en mi Biblia? Me imagino que en la tuya también. Se titula Un buen soldado de Jesucristo. Lo que le está pidiendo Pablo a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo, es que haga la cosa más difícil y que más trabajo le cuesta al ser humano, que es no hacer nada por sí mismo y esperarlo todo en Dios. Lo más difícil para un ser humano es vivir
por la gracia. Es vivir creyendo que el Señor va a hacer algo. Es creyendo que es el Señor el que provee y no tú el que te provees. Es creyendo que el Señor es el que te da los recursos y que no eres tú el que te da los recursos. Es creer que es el Señor el que te aviva y no que te avivas tú a ti mismo. Por eso dice, esfuérzate, porque tú y yo, mis hermanos, mis amigos, queremos hacer por nosotros todas las cosas. Dime la verdad. No queremos perder el control de nuestra vida, ¿a que no? No queremos perder el control, queremos controlarlo todo, queremos hacerlo todo, nos creemos más listos que nadie, pensamos que lo que pensamos siempre es lo correcto, que nunca nos equivocamos, no queremos soltar el control de nuestra vida, pero Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. ¿Qué significa la gracia? Abandónate a ti mismo, ya no mandes sobre ti mismo. Deja que sea Dios el que haga las cosas en ti. Confía en el Señor, cree en el Señor, déjate guiar por el Señor. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Le está diciendo en definitivas cuentas que sea un soldado de Cristo. ¿Y un soldado qué hace? Un soldado hace dos cosas. Primero, no hace nada por sí mismo. Ningún soldado va a la guerra si el general no le manda a la guerra. Ningún soldado toma una determinación militar si antes no recibe una orden. Y así tenemos que ser tú y yo con Jesús. No hacer nada por nosotros mismos, pero sin embargo hacer todo por obediencia a Cristo, por su propia gracia. Y eso es lo más difícil de nuestra vida. Porque nuestra mente, nuestros miembros, nuestra carne, no quiere dejarse mandar por nadie. No quiere dejarse guiar por nadie. No quiere ser liderada por nadie. ¿O no te pasa a ti? A mí me pasa. Yo estoy en esa pelea cada día. Tú y yo estamos en esa pelea cada día. Esa es nuestra pelea cada día. Pero hay una manera de vencer en medio de esa pelea. Hay una manera. En el Antiguo Testamento Dios dispuso una serie de normas para que la humanidad, especialmente para que el pueblo de Dios, viviera conforme a su voluntad. Porque al final lo que Dios espera es que vivamos conforme a su voluntad. ¿Qué es lo que hizo en el Antiguo Testamento? Estableció la ley. Y había que cumplir la ley. Hacer la voluntad de Dios es cumplir la ley. Cumplir la ley que Dios le dio a Moisés. Y el que cumplía la ley hacía la voluntad de Dios. Y en el Antiguo Testamento, amigo y amiga, no había alternativa. Si cumplías la ley, si eras obediente a la ley, si hacías las obras de la ley, estabas en paz con Dios. Pero si desobedecías la ley, si no te sujetabas a los decretos, a los estatutos, ¿cuántos versículos lees tú ahí? Si os sujetáis a mis decretos, a mis estatutos, a mi ley, ¿cuántos versículos hay? Dice, yo os bendeciré. Solo había bendición, en la ley solo hay bendición cuando tú cumples la ley. Pero cuando llegó Cristo las cosas cambiaron. Y Jesucristo hizo dos cosas. Él vino y dijo en primer lugar, yo he venido a cumplir la ley. Yo he venido a cumplir la ley. Ni una jota ni una tilde se me van a pasar. Voy a cumplir toda la ley. Así que Jesús vino a cumplir toda la ley. ¿Por qué? Porque si Él no cumplía toda la ley, Él no estaría calificado para luego morir por nosotros en la cruz. Porque Cristo vivió sin pecar. Él cumplió toda la ley. Él se sujetó a la ley. Pero no dijo que nosotros teníamos que seguir sujetándonos a la ley. Él dijo, yo me sujeto a la ley para que vosotros no sujetéis a la ley. Yo voy a cumplir toda la ley, no voy a pecar ni una sola vez, voy a ir a la cruz, voy a morir por vosotros, voy a derramar la última gota de mi sangre, voy a resucitar al tercer día, para que vosotros ya no viváis por la ley, que yo sí he cumplido, sino que viváis por la gracia. Porque por cuanto yo he cumplido la ley, vosotros estáis libres de la ley. Y esa es la clave. Quiero mencionaros algunas cosas que he podido deducir de la palabra, que son diferencias entre la ley y la gracia. Y a mí me gustaría que estuvieras bien pendiente, porque estas revelaciones te van a dar la clave para que tú salgas de esa pelea diaria, para que tú te esfuerces y comiences a vivir por la gracia. Cuando tú comienzas a vivir por la gracia, ya no hay pelea en ti. Ya no va a haber pelea en ti. Por ejemplo, mira, la ley revela lo que el hombre debe ser, pero la gracia revela quién es Dios. Otra vez, la ley revela lo que el hombre debe ser. La ley te dice cómo tú te tienes que comportar conforme a la ley de Dios. Cuando te dicen no adulterarás, ¿qué te está diciendo?
que tú debes ser un hombre y una mujer fiel. Cuando dice no robarás, ¿qué te está diciendo? Que tú tienes que ser una persona honrada, un hombre y una mujer honrados. La ley te dice cómo tú tienes que ser, diciéndote lo que no tienes que hacer. Ahí lo puedes ver en Éxodo, capítulo 20, desde el versículo 3 al 17, ahí tiene los 10 mandamientos. Luego Moisés le añadió 590 leyes más a los 10 mandamientos. 600 leyes establecidas por Moisés, que puedes leer ahí en el Levítico y en los primeros libros de la Biblia. Así que la ley te dice lo que el hombre debe ser, pero la gracia te enseña lo que es Dios para ti. Porque la gracia no depende de ti, la gracia depende de Dios. Así que mira en Juan capítulo 3, versículo 16, seguramente te sabes este versículo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está diciendo que tu salvación depende de la gracia de Dios. Te está revelando que la gracia le pertenece a Dios, que la gracia le pertenece al Hijo, que la gracia le pertenece al Espíritu Santo, que no te tienes que esforzar por recibir la gracia porque la gracia viene de Dios. Tú solo tienes que creer. La única ley que tú tienes que obedecer es la ley de la fe. Porque dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo único que Dios espera de nosotros es que vivamos de la gracia por fe. Que le creamos al Señor. Que toda la salvación está en Él. Que tú y yo no podemos hacer nada por salvarnos. Y esa es la gracia. Entonces, tú no puedes estar en esa pelea. Cuando tú recuerdas que no depende de ti, tú te escapas de la pelea. Tú huyes de la pelea. Porque todo es por gracia. Mira, hay una segunda cosa. La ley da como resultado milagros de muerte. Pero la gracia da como resultado milagros de vida. ¿Tú te acuerdas cuando estaba Moisés allí peleando con Faraón para llevarse al pueblo, para sacarlo de la esclavitud de Egipto? Una de las plagas fue que Moisés golpeó el agua con la vara y el agua se convirtió ¿en qué? En sangre. ¿Y qué pasó? Que todo el que bebía de esa agua moría. Un milagro de muerte. La ley solo te provee milagros de muerte, pero la gracia te provee milagros de vida. Unos cuantos siglos más adelante vemos cómo Jesucristo y sus discípulos son invitados a una boda y el vino se acaba. Y cuando se acaba el vino, ¿qué hace Jesús? Dice, llenad los cántaros de agua. ¿Y convierte el agua en qué? En vino. No lo convierte en sangre, no lo convierte en muerte, lo convierte en vida. Y tú y yo, que sabemos lo que significa ir a una boda y lo que significa una boda y que una boda es un pacto de gozo y donde vamos a divertirnos y a festejar y a celebrar, cuán importante que el vino sea bueno. Amén. Cuán importante, mira, la gracia hace milagros para vida, no hace milagros para muerte. Cada vez que tú te agarras de la gracia, cada vez que tú te amarras de la gracia, cada vez que tú te apoderas de la gracia es para que venga vida. Para que vengan milagros, para que venga abundancia, para que venga prosperidad. Ya no podemos más estar viviendo bajo la ley. Ya no más. Ya no podemos vivir más bajo la ley. Aleluya. Número 3, mira. La letra de la ley mata, pero el espíritu de gracia da vida. Otra vez. La letra de la ley mata, el espíritu de gracia da vida. Segunda de Corintios 3:6, mira lo que dice. Segunda de Corintios 3:6, mira lo que dice ahí la palabra del Señor. Aleluya. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Mira, el nuevo pacto es el pacto de la gracia. El nuevo pacto ya no es la ley, es Jesucristo. Y ahora tú y yo somos ministros bajo el nuevo pacto, no bajo el pacto de la ley. Por eso a mí se me ponen los pelos de punta cuando a veces escucho predicar a hermanos que seguramente lo hacen con toda la mejor intención del mundo, pero predican bajo la ley, predican bajo la prohibición, predican bajo dogmas. Esos hermanos que no se cansan de hablar de la sana doctrina y se están refiriendo permanentemente al cumplimiento de la ley y se están sujetando a la literalidad de la palabra.
No, 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 no. Nosotros somos ministros competentes bajo el nuevo pacto. ¿Qué está diciendo la palabra? ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo? Que cuando prediquemos, que cuando hablemos a la gente de Cristo, les estemos ofreciendo el pacto de la gracia y no la ley. No les estemos hablando de si se tienen que depilar o no, o si se tienen que poner pantalones o no las mujeres, o si el diezmo existe o no existe, o si una mujer puede ser pastora. No, eso pertenece al ámbito de la ley. Por la gracia del Señor, cada uno es lo que cada uno es llamado a ser por Dios. ¿Cómo seré yo que diga que una mujer no puede ser pastora si Dios la ha llamado como pastora? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo lo tengo que mirar todo a la luz del nuevo pacto, a la luz del pacto de la gracia. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Hermano, yo quiero que tú y yo seamos ministros competentes, enviados al mundo a hablar el evangelio de la gracia, de la salvación, decirle a la gente, estás en pecado, está bien, no importa, ven corriendo delante de Cristo, Él trajo salvación para ti. A veces nos pasamos la vida condenando a la gente, señalando a la gente, calificando a la gente por si sabe, no sabe, si está preparada, si no está preparada, si canta mejor, si canta peor. Ay, ¿y por qué el hermano lo puso el pastor a ministrar allí si apenas sabe hacer eso, si apenas lo sabe hacer? ¿Por qué no me puso a mí? Porque tú no fuiste llamado. Dice la palabra que Dios escoge a los ignorantes para avergonzar a los sabios, y que escoge a los débiles para avergonzar a los fuertes, y que escoge de lo vil. ¿Sabes lo que es lo vil? Lo peor. Por eso me escogió a mí como pastor de este lugar. Dijo, ¿cuál es el peor? Pues este de pastor allí. ¿Por qué? Por su gracia. Porque si fuera por la ley yo no sería pastor aquí. Perdóname. Incluso hay gente que me dice que yo no tengo que ser pastor y me descalifican como pastor. ¿Y por qué dice usted eso? No, porque usted es su vida. ¿Cómo mi vida? ¿Cuál fue mi vida? No, ¿cómo se puede ser abogado y pastor? Me dicen. Y digo, ¿y cómo David pudo ser rey siendo un asesino? ¿Y cómo Jacob, siendo un mentiroso y un estafador, puede ser quien fue? Por la pura gracia de Dios dijo, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. ¿Cómo Salomón pudo ser quien fue? ¿Cómo Pablo pudo ser Pablo habiendo sido Saulo, un asesino? Claro, si usted le aplica la ley a Saulo, nunca pudo ser un apóstol. Pero si usted le aplica la gracia, fue el apóstol más importante de la historia de la cristiandad. Quizá la persona más importante del cristianismo después de Cristo, probablemente. Probablemente. Porque estamos bajo el pacto de la gracia. Tenemos que ser ministros competentes, tenemos que caminar bajo la gracia para nosotros y para los demás. Tenemos que aprender a mirar con los ojos de Jesucristo a la gente, con los ojos de la gracia. Eso es lo que nos enseña la palabra. Dice que somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. Escúchame bien, no de la letra. En Levítico 19 dice que tú y yo no podemos vestir prendas de vestir que tengan mezcla de hilo. Todos los que estamos aquí estamos vistiendo hoy prendas que tienen mezcla de hilo. ¿Somos unos pecadores? ¿Vamos a ir al infierno por eso? No, ahora lo leemos a la luz de la gracia. Ahora estamos bajo el pacto de la gracia. Estamos bajo el nuevo pacto. Ya no estamos bajo esa revelación. No, ya no estamos, ya no. Ya no nos condenan los pecados porque la gracia nos libra, nos salva. La gracia nos libra y nos salva. Así que cuidado con esa gente que dice, no. Deme usted a mí un versículo que diga eso que usted dice. ¿Cómo? ¿Que yo le di un capítulo, un versículo? Hay cosas en la Biblia que no se dicen. ¿O alguien me puede dar un versículo donde la Biblia prohíba fumar? ¿Hay algún versículo en alguna carta de Pablo o del Antiguo Testamento que diga prohibido fumar? No. Pero sabemos que no conviene que fumemos, ¿verdad? Primero por salud propia y luego porque somos templo del Espíritu Santo. Pero eso lo hacemos bajo la gracia. Cuidado con la letra. Cuidado con la letra. Cuidado con la letra. Hay cosas que la Biblia no dice, que te las está diciendo de muchas maneras. Por ejemplo, ¿cuántas veces tú has escuchado a Jesús en los evangelios diciendo, oísteis que fue dicho, pero ahora yo digo? ¿Cuántas veces dice eso? Así de veces, ¿no? Dice, oísteis que fue dicho,
amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Pero yo hoy te digo que ames a tu prójimo, que ores porque él te aborrece, que bendigas al que te maldice. ¿No dice todo eso? Vale. ¿Tú has leído algún versículo donde Jesucristo diga, oísteis que fue dicho que se diera el diezmo, pero yo hoy digo, ya no deis más diezmos? ¿Hay algún versículo que diga eso? Si Cristo lo hubiera querido decir, ¿lo hubiera dicho? Si Cristo lo hubiera querido dejar claro, lo hubiera dicho. Pero no lo dijo, al contrario, en Mateo 23, 23. Mira, pónmelo ahí, Johnny. Mateo 23, 23. Mira lo que dice ahí Jesucristo. Mira lo que dice Jesucristo. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿A qué se está refiriendo? A los legalistas. Los escribas y los fariseos son los legalistas. Los que no viven bajo la gracia, como tú y como yo. Dice, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Mira, quien lee la Biblia como una ley escrita, carente de misericordia, de justicia y de amor, es un legalista. Tú vas a ser condenado, sí o sí. Pero mira cómo termina Jesucristo y dice, esto era necesario hacer, ¿el qué? Leer la ley con justicia, con misericordia y con fe, sin dejar de hacer ¿qué? Aquello que diezmara. Porque hay gente que diezma por ley. Hay gente que diezma por obligación, porque lo dice la letra, pero diezman sin justicia, sin fe, sin misericordia. ¿Y usted cree que ese diezmo vale para algo? No, eso es semilla que no va a dar fruto. De nada vale un diezmo sin amor, sin fe, sin justicia, sin misericordia. De nada vale. Los escribas, los fariseos, ¿qué hacían? Echaban sus monedas, pero trataban a patadas a la gente. Esquilmaban a las viudas, le quitaban a los huérfanos. Sí, de cara al público ellos cumplían la ley, sí, pero había amor en ellos, había fe. No lo daban por fe, lo daban porque les sobraba. Por eso el Señor le agrada tanto la ofrenda de la viuda, porque dice, esta no dio de lo que les sobra, esta dio lo único que tenía. ¿Y qué es lo que vio Cristo en esa mujer? Su fe, su misericordia y su justicia. Dijo, esta mujer no vive bajo la ley, porque si viviera bajo la ley no daría nada. Retendría eso para comer ella o para sus necesidades. Pero lo está dando ¿cómo? Con fe. Lo está dando con gracia. Lo está dando con misericordia. Así que si tú quieres librarte de la pelea entre tu carne y tu espíritu, entre la ley y la gracia, pídele al Espíritu Santo que implante misericordia, amor, gracia, fe en tu vida. Hazlo todo con misericordia, hazlo todo con gracia, hazlo todo con fe. Y Jesucristo dice que no dejemos de diezmar. ¿Lo has visto? ¿Lo ves claro? ¿Lo dice ahí? Sí, dime que sí. ¿O no lo ves claro? ¿Se explicó bien o no? Sí. Amén. Sigamos con más cosas, porque la letra de la ley mata, pero el Espíritu de gracia da vida. Mira, Juan capítulo 1, versículo 4. No te estoy diciendo que no leas la Biblia, te estoy diciendo que leas la Biblia, además te aconsejo que leas la Biblia porque es la voz de Dios. Pero bajo el nuevo pacto tú ya la tienes que leer con los ojos de la gracia, no con los ojos de la ley. No bajo su literalidad, sino pidiéndole al Espíritu Santo que te revele la voluntad de Cristo. Porque ¿de qué estamos hablando? De ser un buen soldado de Jesucristo. Dice Juan 1:4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, porque bajo Cristo hay luz y hay vida, porque hay gracia y no hay ley. Otra cosa, ¿sabes qué? La ley le pide cuentas al hombre por su pecado. Cuando tú pecas, tú tienes que responder a la ley. Pero la gracia no. La gracia proporciona justicia como un regalo para el hombre. La ley le pide cuentas al hombre por su pecado. La ley hace responsable al hombre de su pecado y no le da ninguna alternativa. Si tú pecas, tienes que rendir cuentas. Hay una figura en el derecho humano en España, lo tenemos en nuestra ley, que se llama el indulto. ¿Tú conoces lo que es el indulto? Yo te lo voy a explicar. El indulto es que tú cometes un delito. Te apresan,
tienes un juicio, vas delante de un juez, el juez te condena a ir a prisión. Y ahora la ley dice, mire, si se dan determinadas circunstancias, usted le puede pedir al gobierno de la nación que en el nombre del rey usted no vaya a prisión, aunque haya sido condenado y aunque se haya probado que usted cometió ese delito. Y en algunas ocasiones el gobierno llega y aplica el indulto y esa persona no va a prisión. En el ámbito espiritual ocurre lo mismo. Seguramente si usted roba está cometiendo un pecado y usted tiene que rendir cuentas por ese pecado. Si usted adultera, tiene que rendir cuentas por ese pecado, conforme la ley. Si usted no honra a su padre y a su madre, tiene que rendir cuentas por ese pecado. ¿No es así? Y usted por la ley va a ser condenado. La ley le condena de entrada, no hay alternativa. Usted y yo estamos condenados, porque ¿qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero ahora yo cojo. Y le pido al rey el indulto. Le digo, cometí el pecado, sí. Soy condenado por la ley, sí. Pero yo te pido a ti que me libres. Porque Cristo, ¿qué dice? Que Él ya pagó por nuestros pecados y faltas y delitos en la cruz. ¿Sabe lo que hizo Cristo? Concedernos un indulto por anticipado. ¡Qué bueno! ¿A usted no le alegra eso? ¿A usted no le saca de la pelea eso? A mí eso me saca de la pelea. A mí eso me saca de la pelea. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué es lo único que necesitas? Tener fe, que cuando acudes a pedir el perdón se te va a conceder. Pero no tienes que practicar ninguna ley. No tienes que hacer absolutamente nada. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando yo estoy a punto de entrar en prisión porque fui condenado y pedí el indulto, no puedo hacer otra cosa más que esperar a que el rey me lo conceda para librarme de la prisión. Nada ni nadie puede hacer nada por ti, ni siquiera tú puedes hacerlo por ti mismo. Ni siquiera tú puedes hacerlo por ti mismo. Esto es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Hermano, hermana, tenemos que esforzarnos en vivir bajo la gracia. Y no te estoy diciendo que esto te da carta libre para pecar, no te estoy diciendo esto. Te estoy diciendo que la gracia te va a llevar a buscar a Dios para obtener el perdón. Y acercarte a Dios significa arrepentirse, eso es arrepentimiento. Por eso Cristo dijo, arrepentíos, el reino de los cielos ha llegado. No te estoy diciendo, usa la gracia para pecar más. No, la gracia justifica tu pecado. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si pecas, te aproveches de la gracia acercándote a Dios para recibir perdón. Porque es un regalo de Dios para ti. Es un regalo de Dios para mí. Otra cosa. Mira, los pecados, conforme la ley, son recordados y castigados por Dios. Los pecados, según la ley, Dios los castiga y a Dios no se le olvidan. Ponme Salmo 7, versículo 11. Salmo capítulo 7, versículo 11, mira lo que dice. A Dios no se le olvida. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Qué significa? Que no se le olvida. Que como no se le olvida, está enojado con el pecador. Eso que dice Dios reprende el pecado, pero ama al pecador, eso no es bíblico. Eso no viene en la Biblia en ningún sitio. Dice que Dios está airado contra el pecador. Y esto es algo que la mayoría de la gente no sabe. La gente vive en el mundo pensando que no, que esto es un cachondeo, que esto es un viva la vida. No, Dios está enfadado con los que pecan. Dios está airado con los que pecan. Pero escúchame bien. Cuando bajo la gracia tú pides perdón, Dios ni te condena y Dios lo olvida. Amén. Dios no te condena y Dios no te olvida. Mira, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo concreto en Levítico 20:10. ¿Cómo castigaba la ley el adulterio? Levítico capítulo 20, versículo 10. Mira, dice, está la ley, está la letra de la ley. Está la letra de la ley.
Y esto fue dicho por Dios. Dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero seguimos, y la adúltera, indefectiblemente serán muertos. Indefectiblemente significa sin solución. No hay alternativa. Sí o sí serán muertos. ¿Quién? El adúltero y la adúltera, los dos. ¿Te acuerdas del pasaje de la adúltera? Solo llevaron a la mujer, no llevaron al hombre. Porque la religión y la ley salva al hombre y condena a la mujer. Y esa es la tradición que estamos viviendo en este tiempo. Pero la gracia es para el hombre y para la mujer. Por eso sobre la mujer, como no vino la ley, vino la gracia de Cristo y fue librada. Pero ¿qué le dijo Cristo? Vete y no peques más. O sea que le dio la gracia, pero le dijo, cuidado. La gracia no es para que sigas pecando. La gracia es que te salva para que no peques más. Dice indefectiblemente, la ley no te da alternativa. La ley te condena sí o sí. Por eso tanta gente amargada, frustrada, decepcionada con ellos mismos, cristianos que están frustrados porque dicen y sigo cayendo lo mismo, y sigo tropezando en la misma piedra, y sigo cometiendo los mismos errores. Y se frustran. ¿Por qué? Porque se juzgan a sí mismos conforme a la ley, en vez de echar a correr a los brazos de Cristo, a recibir la gracia y el perdón, y a implorarle a Dios que se olvide de su pecado. Yo te digo una cosa, la ley la juzga ¿quién? Un juez. Pero la gracia no la juzga un juez, la gracia la juzga un rey. Por eso en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente ¿a dónde? ¿A dónde? Al juez, al estrado del juez, al tribunal de justicia. No, dice, acerquémonos confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia. Pregunta, ¿los tronos quiénes los ocupan? Los reyes. Así que tú acabas de pecar y conforme la ley estás condenado. Conforme la ley Dios está enfadado contigo. Conforme la ley tú tienes que ser muerto porque la paga del pecado es muerte. Pero la palabra te dice, no, bajo la gracia, ven corriendo a mi trono, ven corriendo. ¿Para qué? Dice Hebreos 4:16. Dice, para alcanzar misericordia y hallar socorro. Así que cuando tú peques, cuando tú tropieces, cuando tú te equivoques, no vayas delante del juez a que te juzgue. ¿Sabes cuál es una de las peores artimañas que utiliza el diablo con nosotros? En que nos levanta como nuestros propios jueces. Él nos acusa y nos convence de lo que hicimos está muy mal, nos convence de lo que hicimos es pecado, nos convence que estamos muertos y luego ¿sabe qué nos convence? Nos convence para ir delante del juez en vez de ir delante de Cristo. Y tú y yo no podemos caer en esa trampa. Arrepentíos, dice Jesús, acercaos. El arrepentimiento es acercaos. El reino de los cielos ha llegado. Si ha llegado el reino de los cielos, ¿quién ha llegado? ¿El juez o el rey? Y él dice, acercaos al rey. Ya estoy aquí. Ya vino el nuevo pacto, no sigas peleando con tu carne, sigue adelante, avanza, siempre tendrás mi gracia, déjame que te ayude, déjame que te fortalezca, yo te voy a sacar de esa pelea, ya no es tu pelea con la carne, ahora es mi pelea. Amén. Amén. ¿Delante de quién iremos entonces? ¿Del juez o del rey? Hay muchos cristianos que van delante del juez todo el día. Y me gusta mucho el salmista cuando viene delante de Dios y le dice, escudriña mi corazón, Señor. ¿Va delante de un juez? No, va delante de Dios. Dice, Señor, escudriña mi corazón para ver si acaso hay pecado en mí. Y si lo hay, muéstramelo para que me perdone, para que yo te pida perdón. Yo no hubiera un juez a que me condene a muerte, yo estaría loco. Pues hay cristianos locos. Hay cristianos que no creen que nunca fueron salvados. Hay cristianos que siguen aplicando la ley. Hay cristianos que siguen predicando ley cuando tenemos la preciosa gracia delante de nosotros. Qué preciosa es la gracia, mi hermano. Qué preciosa es la gracia. Mira lo que dice Isaías 43:25. Isaías 43:25. Dice, dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones. Que dice, las borra y no se acuerda más. Dice, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Qué distinta es la ley, qué distinta es la gracia. ¿A dónde irás? ¿A que el juez dicte sentencia y deje registrado en un libro, en un legajo judicial en el cielo, tu pecado para que nunca se olvide en el cielo? ¿O irás delante del buen Dios de la gracia?
que borrará tus rebeliones y nunca jamás se acordará. ¿Cómo vamos a vivir? Hay gente, cristianos sobre todo, que viven mortificados por su pasado, por lo que hicieron, por los errores que cometieron, por el daño que le hizo a aquella persona, porque fueron quizá homicidas, ladrones o adictos o cualquier cosa, y viven mortificados por eso, porque el Señor les perdonó, pero ellos no se perdonan. Pero qué bueno saber que tenemos un Dios de la gracia, que cuando acudimos a Él, Él no solo dice, ya no eres un rebelde, eres mi hijo, sino que ahora dice, no me acuerdo de nada de lo que hiciste. El padre del hijo pródigo se acordó de lo que había hecho su hijo. ¿Se acordó? No. El hijo volvió, ¿y cómo lo recibió? Con abrazos, con besos, con fiesta, con el becerro gordo, lo lavó, lo limpió, lo calzó, lo vistió, le llevó una banda de música, hizo allí una tremenda fiesta para el hijo. O le dijo, no, ¿tú ya no te acuerdas de lo que me hiciste? Hace unos meses viniste aquí, me faltaste al respeto, faltaste a la autoridad de tu padre, me pediste la herencia, como si aquí te faltara algo, me pediste la herencia. Desagradecido. Ahora yo te recibo, pero como un peón aquí, para que trabajes como un peón. Pero ya no eres mi hijo. ¿Fue eso o no? No se acordaba de nada el padre. Lo único que le pasó al padre fue que se gozó y se alegró porque el hijo volvió. ¿Y el hermano mayor cómo era? Un legalista. El tipo no faltaba nada, trabajaba con el papá. Él también recibió su herencia porque dice la palabra que le dio la herencia a los dos. La pidió el pequeño, pero aprovechando que la pidió el pequeño, el papá bendijo también al mayor. Le dio su herencia, pero el mayor guardó su herencia y siguió con el padre comiendo del padre. El hijo fue y se la gastó en vino, borrachera, fiesta, discoteca, se fue a Ibiza seguramente, se lo gastó allí todo. Y luego volvió, no tenía nada, pero tenía lo mejor y todo lo más que podía tener, a su padre. Un padre que lo iba a recibir. Ese padre, mi hermano, es el mismo para ti y para mí. Es el mismo. Dios no ha cambiado. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Es el mismo Dios, Él no ha cambiado. Él está esperando que tú y yo volvamos. Él quiere borrar nuestros pecados del libro de los pecados del cielo y quiere apuntar nuestro nombre en el libro de la vida. No quiere que lleguemos al cielo y el fiscal, el diablo, abra el libro y comience a relatar todos los pecados. No, la sangre de Cristo tiene que borrar. Es la única que borra los pecados. Y tú y yo tenemos que volver. Tú ya no tienes que pelear más contigo ni con tu carne. Tienes que saber que hay un Padre bueno, precioso, que te está esperando. Te está esperando para recibirte, hacerte fiesta. El hijo mayor llegó y dijo, bueno, ¿y este? Este que no hizo las cosas bien, este que se fue, este golfo, este sinvergüenza le hace fiesta y yo que estoy aquí, ni siquiera me das un becerro para que me lo coma con mis amigos. ¿Y qué le dijo el padre? Dijo, pues si tú lo tienes todo, cabezón. ¿No ves que tu hermano estaba muerto y ha vuelto? O tú no estás bien, tienes tu herencia y sigues comiendo aquí. Bribón. El hermano mayor era un legalista, quería que el padre castigara al hermano pequeño porque se fue por sus pecados, pero el padre dijo, no, yo le hago fiesta porque él ha vuelto y está vivo. Y así es como el Señor quiere hacer contigo y conmigo. Por eso necesitamos a Cristo. Tanta gente que me está escuchando ahora por la radio, que están amargados, que están frustrados, que llevan tantos años enlazados en las mismas cosas y que ya perdieron la esperanza. No pierdas la esperanza. Es la pura gracia de Dios. Vuelve a Dios, vuelve a Dios, vuelve a Dios. Cristo vino a morir por ti en la cruz para que tú tengas la puerta abierta de la gracia todo el tiempo. Acercaos confiadamente, dice, acerquémonos confiadamente. La palabra no excluye a nadie. Jesús dice, quien a mí viene, yo no le echo fuera. Quien me esté escuchando, ven a Cristo, entrégate al Señor, reconduce tu vida, dale lugar al Espíritu Santo para que Él haga las transformaciones y para que te saque de la pelea. Aleluya. ¿Sabes qué otra cosa que diferencia la ley de la gracia? Es que la ley o bendice o maldice. Pero la gracia solo bendice. La gracia no te maldice. La gracia no te condena. La gracia no te castiga. Pero la ley o te bendice o te maldice. Y si no, léete el capítulo 28 de Deuteronomio. La primera parte de ese capítulo es
Obediencia a la ley. La segunda parte de ese capítulo es consecuencias de desobedecer a la ley. Date cuenta que la primera parte es como un tercio del capítulo, la segunda parte son 2/3. Hay 2/3 de consecuencias para los que desobedecen y solo 1/3 de bendiciones. Así que ni siquiera la ley te bendice siempre. En la ley hay más castigo que bendición. Pero en la gracia todo es bendición. En la gracia hay salvación, hay propósito, hay vida eterna, hay reino de los cielos, hay provisión, hay puertas abiertas, hay nuevas oportunidades. Todo es bendición en la gracia. ¿A quién correremos? ¿Al juez o al rey? Otra vez te lo pregunto. ¿A quién vamos a correr cuando nos equivoquemos? ¿O nos vamos a quedar en el sitio, juzgándonos a nosotros mismos, condenándonos a nosotros mismos, diciendo, ay, es que yo ya no practico? Porque eso es una cosa muy típica de los legalistas. Solo ven la ley para los otros, pero no la ven para ellos. ¿O no te acuerdas aquel fariseo que subió a orar al templo y un publicano subió también a la misma hora? Y dice que el fariseo oraba con Dios, realmente no estaba hablando con Dios, estaba hablando con su ego, consigo mismo. Y estaba diciendo, gracias Señor, porque yo no soy ladrón como aquel, ni adúltero como aquel, ni soy un deshonesto como aquel, y yo ayuno 2 veces a la semana, y yo doy diezmos de todo lo que gano, y ofrendas de todo lo que gano. Gracias por no ser como aquellos, decía el fariseo. Y el publicano dijo, Señor, como no me eches un cable, no tengo solución. Solo por tu gracia puedo sobrevivir. Y dice la palabra, ¿quién salió justificado de los dos? ¿El de la ley o el de la gracia? El que se humilló delante del Señor, reconoció su pecado, reconoció su condición y reconoció que él no podía hacer nada por sí mismo, o el otro, que se ponía de referente moral y de ejemplo del mundo. Hermano, vengamos a Cristo. Vengamos a Cristo. ¿Sabes qué? La ley bendice o maldice. En la ley no hay gracia. En la ley hay literalidad. Hiciste esto, pagas este pecado. No lo hiciste, serás bendecido. Pero si lo hiciste, serás condenado. No hay términos medios, no hay grises. Es blanco o negro, no hay alternativa. Pero Cristo dijo, no, perdón. Entre obedecer y desobedecer está mi cruz. Está la cruz donde yo he muerto. Una cruz que está vacía porque yo he resucitado, porque yo he pagado por todo el pecado de la humanidad. Y dice que en el último y gran día de la fiesta se puso de pie y le dijo a la gente, quien tenga sed, venga a mí y beba. Así que si tú tienes sed de perdón, tienes sed de restauración, tienes sed de libertad, ven a Cristo y bebe. Ven a Cristo y bebe. No te sujetes más a la ley. Reprende al que te habla de ley. Reprende al que te condena. Reprende al que te dice que la vida cristiana es hacer estas cosas y no hacer estas otras. La vida cristiana no es una ley. La vida cristiana es una relación con el Padre por medio de Jesucristo, con la comunión del Espíritu Santo. Mira, yo puedo leerme todos los libros que tú me des acerca de biología y de cómo se habla ahí, de cómo un hombre y una mujer pueden reproducir hijos. Y yo puedo leerme todos los libros. Pero ninguno de esos libros me va a ayudar a tener la relación tan preciosa que yo tengo con mi madre. Ningún libro. ¿Por qué mi relación es preciosa con mi madre? Porque tengo una relación con ella. Porque me habla, le hablo, la visito, me visita, me siento a comer con ella, me da consejos, me río con ella, lloro con ella. Eso es todo. Y así es como Dios quiere que seamos. Sí, la Biblia hay que leerla, mi hermano, es la voz de Dios. Pero si tú no la lees con los ojos de la gracia, la vas a leer con los ojos de la ley. Si tú crees que esto se puede aplicar literalmente, estás confundido, estás perdido. Si el diablo te engañó de eso, algún hermano te dijo eso, o como hay gente que dice, no, yo tengo la verdad de esta palabra. No, mi denominación tiene la verdad. Todas las religiones dicen que tienen la verdad, mentira. La verdad no es una palabra. La verdad no es un libro, la verdad es Cristo. Él dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y más adelante Él dice, yo soy el camino, la vida y la verdad. Yo soy la verdad, dice Cristo. Así que si quieres vivir bajo la verdad, tienes que vivir bajo relación conmigo, bajo salvación, restaurada tu relación con el Padre por medio de mí y en comunión con el Espíritu Santo. Así que cada vez que leemos la Biblia, que la tenemos que leer, porque es la voz de Dios, leámosla como la voz de Dios, no como la ley. No como la literalidad que trae la palabra. Mira, otra cosa. La ley te dice
lo que el hombre tiene que hacer por Dios. Pero la gracia te dice lo que Dios hace por el hombre. Qué importante es eso. Otra vez, la ley dice lo que el hombre tiene que hacer por Dios. Pero la gracia dice qué es lo que hace Dios, qué es lo que ha hecho Jesús por el hombre. Yo quiero vivir sujeto a un régimen de relación con Dios, sabiendo y confiando en lo que Él ha hecho por mí y lo que sigue haciendo por mí. Por eso la religión es tan cargante. Por eso, hermano, te lo digo, el mundo está cansado de religión y de religiosos. Por eso el mundo cada vez está más secularizado, cada vez más lejos de Dios, porque la iglesia o la religión en general lo que le dice al mundo es ¿qué tienes que hacer para agradar a Dios? ¿Usted se imagina un ateo o una persona agnóstica, una persona que no conoce nada de Dios o que lo poco que conoce de Dios es tan lejano a Dios que le asquea? Como hay tanta gente que le asquea. Le asquea a Dios, pero no por Dios, sino por la religión. ¿Usted se imagina ver uno de esas predicaciones? Perdóname que la califique así, déjame que la califique, no me lo reproche. Predicaciones basura. O sea, yo soy un español y yo no sé nada de la iglesia. Y se supone que me tienen que predicar para que yo conozca a Cristo y me entregue, ¿no? ¿Sí o no? Dímelo alto, ¿sí o no? ¿Estás aquí? ¡Aleluya! Y yo necesito que me anuncien a Cristo para yo salvarme. Y el mensaje que escucho es de un tipo diciendo ¡ay, esas mujerzuelas que van a la iglesia con faldas cortas para provocar a los hombres! Váyase usted a la playa, Señor. ¿Quién recibe ese mensaje? ¿Quién lo recibe? ¿Qué dijo Jesucristo? Ir por todo el mundo, predicad el Evangelio, haced discípulos. O hablarles de la falda de las mujeres, eso dijo. O hablarles de cómo tienen que vestir, o hablarles de cómo tienen que hablar, o hablarles, no, que me conozcan a mí, al único Dios verdadero, al Padre que es la eternidad y yo su Hijo que he sido enviado para salvaros. Es como si un tipo se está ahogando en medio del océano y tú en vez de tirarle un tablón para que se sujete y flote, le tires la cama de un fakir. ¿Sabes cómo es la cama de un fakir? La cama de clavos. ¿Tú has visto a los fakires esos? Que se tumban en las camas de clavos para demostrar que ellos son. ¿Te imaginas? El tipo está ahogándose en medio del océano, exhausto, lleva 18 horas tratando de mantenerse a flote para no ahogarse, llega al barco, dice aleluya, y ahora el barco le tira un tablón lleno de clavos. Y el tipo se va a apoyar en el tablón y se empieza a clavar los clavos por todos lados y dice, casi prefiero ahogarme. Eso piensa mucha gente. Yo Cristo, yo a Dios, yo religión. Yo prefiero vivir la vida. Yo no quiero saber nada de esa basura. Porque lo que se le predica es basura, perdóname. En vez de dedicar el tiempo a hablar del amor de Dios, a hablar de su gracia, a hacerle comprender a la gente que están en pecado y van a morir, si no echan a correr, a abrazarse a Cristo, que es la única solución, les están hablando de pantalones. Y de depilación, y de ministerio. Y la gente, aplaudiendo, y aplaudiendo camino al infierno todos. Porque ya su Dios no es Dios, es la denominación. Ya es la denominación, ya no es Dios. Levantan una denominación, sacan a Dios de la denominación, sacan al Espíritu Santo, comienzan a meter leyes como hizo Moisés, ahí. Venga a meter leyes ahí, venga, hay más leyes, venga, hay más leyes, venga, hay más leyes. Y los jóvenes cumplen 16, 17 años, ¿qué hacen? No quieren saber nada. Sienten que se liberan yéndose de la iglesia, cuando la iglesia tenía que ser el lugar de refugio de los jóvenes. Y es así. Porque no se les habla del amor de Dios. Sí, Dios es justo, claro. Pero su justicia fue pagada por Cristo en la cruz y esa es la gracia. La gente tiene que saber la historia completa. La historia completa. ¿Sabes qué? Conforme la ley, el hombre es descalificado por ser desobediente. Si tú eres desobediente a la ley, eres descalificado. Yo conocí una vez una denominación, no te voy a decir cuál, y me acuerdo que una reunión de ministros, yo no pertenecía a esa denominación, pero me invitaron, habían hecho una especie de congreso, y luego ellos comían juntos
los ministros, yo llegué allí, a mí me invitaron, no me invitaron a predicar, solo me invitaron a que estuviera allí. Y cuando pasaron las 2 primeras conferencias, llegó la hora de comer. Cuando llegó la hora de comer, yo me fui a sentar con mi esposa, que vino conmigo a comer con quien nos correspondiera. Llegó uno de los ministros y dijo, no, pastor, perdone, es que aquí la costumbre, que los hombres comen con los hombres y las mujeres con las mujeres. No era Filadelfia la denominación, era otra. No era Filadelfia, te lo digo por quizá genera algún malentendido esto. No era Filadelfia. Y yo miré a mi esposa me miró, y dijimos, bueno, sujetándonos a la autoridad de ellos, estamos aquí invitados, vamos a ver qué hacer. Ella se fue con las mujeres y yo me fui con los hombres. Y el tema de conversación de los ministros pastores, ¿sabes cuál era? Los resbalados. ¿Sabes lo que son los resbalados? Los que cayeron de la ley. Ay, pues el pastor aquel, ¿te acuerdas? Uy, le engañó a la esposa. Ay, pues el otro pastor ha dejado el ministerio. Ay, pues este yo lo vi el otro día que lo estaba fumando. Ay, esa fue la conversación. Y ellos hablaban desde su atalaya legal, como seres perfectos. Y dije, hermanos, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no levantamos una oración por esos hombres? Para que Dios los ayude. ¿Por qué no oramos por ellos? Se hizo el silencio en la mesa. ¿Usted cree que oraron? No. Los resbalados. La ley te califica. Los legalistas te descalifican si has sido desobediente. Y dime algo, ¿hay aquí alguien totalmente obediente todo el tiempo? La ley estaríamos descalificados todo el tiempo. No teníamos solución. Porque todos desobedecemos en algún momento. Todos desobedecemos en cosas más pequeñas, en más grandes. Todos desobedecemos. Qué bueno que la gracia nos da una solución para nuestra desobediencia, que es que nos podemos arrepentir, acercarnos al trono del Rey y recibir perdón y continuar caminando. Así que el hombre en la ley es descalificado por desobediente, pero en la gracia el hombre es justificado por la obediencia a Cristo. La ley te descalifica por desobedecer a la ley, pero Cristo te califica por obedecerle a Él. Pero mientras no lo obedeces tampoco te condena, porque Él está esperando que tú vengas y te arrepientas. Y la última cosa que te quiero decir, no te quiero aburrir ya más. Para la ley, el hombre es justificado por las obras. Pero para la gracia, el hombre es justificado por la fe. Otra vez. Para la ley, el hombre es justificado por sus obras. Pero para la gracia, el hombre es justificado por la fe. Mira, Mateo 19, 16. La historia del joven rico. Mateo 19, versículo 16. Mira lo que dice ahí. Mira. 16. El anterior, justo el anterior. Dice, entonces vino uno y le dijo a Jesucristo, mira lo que le dijo, mira, presta bien atención a lo que le dijo. Le dijo, maestro bueno, ni siquiera le llamó Señor, solo dijo maestro. Para él no era el Señor, era el maestro. Para él no era el Mesías, era el maestro. Era un rabino más. Sí, un poquito más especial porque parece que sanaba a algunos enfermos, pero no dejaba de ser un maestro para él. Dice, maestro bueno, dice, qué bien haré para tener la vida eterna. O dicho de otra manera, ¿cuál es la obra que tengo que hacer para ser salvo? Porque habla de hacer. Porque conforme a la ley, tú solo te salvas si haces. Pero Cristo le dijo, no, perdona. Le dijo, bueno, tú cumples los mandamientos. Cristo le dijo, tú cumples la ley. Cumples los 10 mandamientos, cumples toda la ley de Moisés. Y el chico le dice, yo cumplo todo. Desde mi juventud yo no fallo nunca. Cumplo siempre la ley. Y Jesucristo, porque dice que lo miró con ojos de amor, pero me imagino en su mentalidad haciéndole así, diciendo, si yo te conozco, muchacho, si yo sé cómo es tu vida, si yo soy Dios, yo te veo, he visto todo lo que has hecho. ¿Cómo eres tan hipócrita? Pero Dios nos ama, Cristo nos ama y no te va a hablar nunca así. Y dice, bueno, está bien, pues entonces si cumpliste toda la ley, ahora tienes que hacer una cosa más. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, ya hiciste todas las obras de la ley, pues ahora tienes que hacer las obras de la fe.
Porque la salvación no viene por las obras, sino por la fe. Y era un paso de fe el que tenía que dar el joven. Era un joven rico, venderlo todo, quedarse sin nada en calzoncillos, en tanga de leopardo, así. En tanga de leopardo, eso lo único que te puedes quedar, ¿no? Dáselo a los pobres y sígueme. ¿Y qué hizo el tipo? Dijo, yo me voy mejor. Prefiero seguir haciendo las obras de la ley, aunque yo me engañe a mí mismo diciendo que siempre las cumplo. Porque la religión te da ese plus de engañarte a ti mismo, ¿no? Y no hay peor mentiroso que el que se engaña a sí mismo. Tú no conoces a esa gente que te está contando una historia y tú dices, ¡buah! No se la cree nadie. Tú haces como que te la crees, ¿no? Por compasión o por Tú no conoces a esa gente que te está contando una historia y tú dices, cuando vienen a contarte algo, algún amigo, algún vecino. No se la cree nadie. Pero la ley solo te justifica por tus obras. Pero la gracia solo te justifica por la fe. Por eso para Dios, en tu relación con Él, lo más importante es tu confianza en Él. Y confianza tiene que ver con fe. Yo confío totalmente en Dios porque creo totalmente en Dios. Yo confío totalmente en mi salvación porque creo totalmente en la obra de la cruz. Por eso el Señor dice, es imposible agradar a Dios sin fe. Sí, tú puedes cantarle coritos, tú puedes orar, tú puedes hacer el pino, tú puedes darle de comer a 500.000 de niños en África, pero lo que le agrada a Dios es tu fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que para ser justificados tú y yo por la gracia, solo necesitamos fe, no necesitamos hacer absolutamente nada. Romanos capítulo 3, versículo 20, y me despido con esto y le pido a mi esposa que venga al teclado. Por favor. Romanos 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La única función de la ley es decirte lo que está bien y lo que está mal. Pero para ser libre de la muerte del pecado, necesitas fe. La ley es lo único que tú necesitas. La ley es la fe, es lo único que tú necesitas para ser salvo. Así que leamos de nuevo 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Léelo conmigo, pónmelo ahí proyectado, por favor. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Mira lo que dice. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en la religión. No. Que es en la ley. No. Que es en Cristo Jesús, Rey de reyes, Señor de señores, sentado en su trono esperando que tú y yo vayamos y acudamos para ser librados de todo. Amén, amén. Dale un aplauso grande al Señor, aleluya, 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 aleluya. No hay nadie como tú. ¿Te pones de pie y la cantas conmigo? No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como Cristo. ¿Tú lo crees? No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. ¿La sabes? Cántala conmigo. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús. Jesús, qué precioso eres, Jesús. Precioso Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Y yo te pido que grabes a fuego este mensaje en nuestro corazón, para que haya en nuestra vida una revolución de la gracia, para que comencemos a vivir una gracia real, para que comencemos a caminar en una gracia real, para que la gracia nos alcance, nos rodee, para que la gracia nos convenza de acudir a Cristo cada vez que pecamos, cada vez que nos equivocamos, para que la gracia nos dé la victoria frente a la ley, para que tu gracia, Señor, nos libre del juicio y no nos condene. Señor, para que la gracia nos libre de la muerte.
Yo bendigo a todas las personas que han estado aquí hoy en el Centro Cristiano Sembrando Luz, a todos los que nos han estado siguiendo y escuchando en crackradio.es, en Crack Radio Madrid 96.2 FM y también, como no, a través de las redes sociales. Yo os bendigo en este día y os doy las gracias. Os doy las gracias por estar ahí. Os doy las gracias por vuestras oraciones, por vuestros donativos, por vuestras ofrendas, por vuestros diezmos. Y que el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Amén y amén. Y te despedimos desde el Centro Cristiano Sembrando Luz, todos nosotros y yo mismo, el pastor Paco Rubiales, con este fuerte aplauso. Que Dios te guarde. Amén, amén y amén. Esto es el Centro Cristiano Sembrando Luz en la calle Secoya 28, primera planta, en Madrid. Oh, ven y adoremos. Reuniones sábados